Entramos en el mundo romano de la mano de Jesús García Sánchez, con una amplia experiencia europea. Ha trabajado en Italia, bueno, tú me vas añadiendo lugares, Italia, los Países Bajos, Grecia, Israel, Portugal y muchos sitios más. Y ahora mismo es científico del Instituto de Arqueología de Mérida y nos va a hablar de sus nuevos proyectos en África, que creo que no has mencionado en esa lista de lugares en los que has trabajado. O sea que, cuando quieras, Jesús. Muchas gracias, en primer lugar, a Sergio, por supuesto, y a Yagoba por la invitación a participar en este workshop. Hablaré, bueno, también en nombre del codirector de este pequeño trabajo que estamos desarrollando en Argelia, Alejandro Quevedo, también colega del CCHS, del CSIC de Madrid. En esta presentación, que bueno, he hecho en inglés, aunque la presento en español un poco por deferencia, aunque bueno, hablaré sobre todo pues, del contexto de este proyecto hispano-argelino que llevamos realizando en el entorno de la ciudad de Tipasa, una ciudad bueno, de origen púnico, helenístico y principalmente bueno, de época romana, al oeste de Argel, de la capital del país. Más recientemente, bueno, pues hemos obtenido una financiación del Ministerio de Cultura pues, para trabajar y extender un poco pues, nuestro interés por la zona del norte de África, entre Argel y Orán, y también bueno, pues, realizar un pequeño estudio comparativo entre bueno, pues, las dinámicas de ocupación del territorio, explotación de recursos y conexión con la costa del sureste de la península ibérica, una costa que está bueno, pues íntimamente relacionada con todas las situaciones del norte de África. Tenemos que tener en cuenta que Alicante es la capital europea más cercana a la costa argelina. Bien, cuando pensamos en Argelia, pues pensamos prácticamente en el paradigma de la lucha contra la colonización inicial y la lucha contra la descolonización a mediados del siglo XX. Tenemos grandes referentes como la película de Gillo Pontecorvo de la batalla de Argel, realizada prácticamente 2-3 años después de la independencia del país. Y lo que nosotros estamos viendo, bueno, también es una visión personal que desarrollamos durante nuestro trabajo, es pues, las diferentes visiones sobre la historia antigua, no solamente romana, sino también púnica, la presencia española, la presencia otomana, etcétera, entre, bueno, que matiza la historia de Argel y cómo se interpreta desde la actualidad. En la costa argelina, bueno, pues conocemos y tenemos constancia pues, de la presencia del mundo púnico, al menos desde el siglo VI, de la injerencia romana, sobre todo a partir de la derrota de Júa I, del establecimiento de reyezuelos como Juba II, y bueno, y posteriormente quizá una de las fases que más peso tiene tanto en la historia reciente como en el mundo actual es la colonización francesa, sin olvidarnos también de algunos elementos muy importantes como por ejemplo es toda la injerencia española en el norte de Argel y por supuesto la presencia otomana. En el propio Argel también lo queremos sacar a colación porque es uno de los lugares que nos interesan para desarrollar este proyecto e intentar explorar todo este tipo de relaciones con la península ibérica, y es que en Argel, bueno, como la capital tradicional de esta zona, al final surge como una zona de negociación de la identidad y donde los diferentes poderes coloniales se han establecido y han manipulado a su gusto. La perspectiva, bueno, la visión tradicional de la Kasbah de Argel pues, proviene de época otomana, pero es a partir de la colonización francesa, de la conquista francesa en 1830, cuando empieza a modificarse radicalmente y a configurar el panorama que encontramos hoy cuando visitamos la Kasbah de Argel. Hay bueno, un elemento principal desde el punto de vista patrimonial, que es la
la destrucción de la estabilidad o de los elementos estructurales que sostenían la Casbah, y que es un problema actual para la UNESCO. Pero también hay otros elementos que pasan un poco más desapercibidos, que nos pueden ayudar un poco a situar todo este mundo de dialéctica, de discusión entre diferentes poderes coloniales, que son bueno, pues, el pasado romano, con la Icosium romana, la mezquita de los pescadores, la plaza de los mártires y la mezquita de Quechagua, que veremos ahora. Aquí lo que tenemos es un poco todo este sistema funcionando en el mismo momento. Tenemos pues, los restos de la Casbah antigua, del mundo otomano, con la mezquita de los pescadores, y luego bueno, pues la modificación brutal de este espacio durante época francesa, con la erección no solamente de la estatua de Luis Felipe de Orleans, sino también con la construcción del edificio de la Bolsa entre el propio puerto de Argel, su parte más importante, y la mezquita de los pescadores. Como podemos ver aquí en la imagen, en este grabado antiguo, lo que vemos es que la mezquita de los pescadores era un elemento referencial de la bahía de Argel, y en el mundo francés pues, directamente bloquean toda esta digamos, conexión visual o de integración de la Casbah en la propia bahía. Y obviamente bueno, pues la erección de este elemento del poder colonial en una plaza que se crea de nuevas y que se llama Plaza de la Gobernación. En esta zona también es donde vemos precisamente el mundo arqueológico actual pues, participando, ¿no?, dentro de esta negociación. Tenemos bueno, un proyecto que tuvo que impulsar la UNESCO, ¿no?, cuando se empezó a construir el metro de Argel, y donde bueno, pues se desarrolló este proyecto de cooperación entre el INRAP francés y las autoridades del CNRA, del Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas argelino. Entonces, en este momento también bueno, pues, se generan ciertas dinámicas, tensiones sobre qué momento del pasado interesa más, si el pasado romano, si las mezquitas anteriores de la Casbah, si el mundo paleocristiano, etcétera, o las fases mucho más antiguas de ocupación de Argel, ¿no? Es un elemento también bastante discutido aún hoy, y que bueno, podemos enlazar también con muchos de los temas de investigación que ha desarrollado Beatriz sobre el trasfondo ideológico que tienen muchos de estos proyectos de cooperación o de desarrollo cultural a nivel internacional, y a los que veremos un poco después, también reflexionando sobre la naturaleza de nuestro propio trabajo y otros trabajos que se desarrollan en paralelo en nuestra misma zona. Otro de los elementos también importantes es la mezquita de Quechagua. La mezquita de Quechagua es de periodo otomano, es bueno, uno de los elementos más referentes, ¿no?, del patrimonio de la Casbah, y lo que estamos viendo también es, igual que realizó España en el caso de Echagüen, en este caso es Turquía, como herederos del Imperio Otomano, quienes han reinvertido también mucho dinero en la restauración y la consolidación de esta mezquita, que bueno, en el momento francés perdió su función y que se reutilizó como catedral. Y es bueno, en este momento prácticamente un punto de contacto principal entre las autoridades turcas, ¿no?, como pone ahí, un punto de orgullo para Turquía en el norte de África. Y lo mismo bueno, pues con otros muchos elementos, no solo de Argel, sino de toda la costa. ¿Qué es lo que pasa con el pasado romano, ¿no?, que en cierta manera es un poco el leitmotiv de nuestra investigación allí? El mundo romano siempre se ha visto ligado a la propia naturaleza colonial del mundo francés. Ya Peter ya llamaba la atención en el 97, ¿no?, sobre bueno, la romanidad de Argelia, Túnez, etcétera, y la importancia que tenía pues esta fase histórica para los arqueólogos. No había muchos arqueólogos, pero sí coroneles, militares, que eran los que desarrollaban prácticamente todas las investigaciones arqueológicas, como Jean Bagadès en Tipasa, etcétera. Y más recientemente, este trabajo de Sergio Brillante, en la que bueno, llama también la atención sobre la importancia del pasado romano, ¿no?, en la colonización y la conquista de Libia. Habla de una zona abandonada, pero rica en monumentos, porque también allí estuvo Roma, ¿no?, y por eso lo hace bueno, pues relevante, ¿no?, también en cierta manera.
El pasado romano existe, obviamente, ¿no? Dentro de Icosium, heredan muchos elementos, como el desarrollo del cardo, pero también, bueno, pues algún elemento, ¿no? Que no sé si lo veréis en la pantalla, pero de cierta manera, bueno, pues prácticamente no sabría decir ignorado, pero ciertamente no valorizado, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta inscripción en la propia mezquita de los pescadores, ¿no? Que tenemos ahí una cierta relevancia, pero bueno, siempre encalado y poco visible, ¿no? Igual que se está intentando invisibilizar muchas veces la presencia francesa o la naturaleza francesa de la arquitectura colonial, pues pintando las tradicionales persianas de color azul azul claro, las barandillas, etcétera, se pintan de negro y en cierta manera se intenta pues borrar, cancelar o invisibilizar un poco ese momento histórico. Bien, volviendo un poco a lo que nos interesa, a nuestro trabajo arqueológico, estamos trabajando bueno, pues en esta zona, principalmente desde la zona de Argel, de Rusguniae, hasta la zona de Orán. Nuestro trabajo principal hasta la fecha se ha desarrollado en torno a la ciudad de Tipasa, pero también nos interesa mucho la ciudad de Siga, al oeste de Orán. Una de las zonas bueno, pues más cercanas también a la península ibérica, donde bueno, pues a lo mejor podemos tirar algo más de información de los momentos más anteriores relacionados con la presencia del mundo númida, con la figura de Sífax, ¿no? También muy relevante para comprender la importancia de África respecto bueno, pues a las poblaciones de la península ibérica. Además conocemos muy bien los relatos de Tito Livio sobre cómo Escipión el africano y Asdrúbal, los dos llegaron a la corte de Sífax en un primer momento, es decir, que incluso en ese momento histórico ya lo que estaba pasando en el norte de África era referencial. Además, bueno, también partimos de una idea, no solamente la perspectiva arqueológica, sino también la de las mentalidades. En esta acuarela que localizamos en el Archivo General de Simancas, lo que vemos es no una representación cartográfica perfecta, sino una representación de la mentalidad, de las mentalidades y de la conexión que existía bueno, pues entre la gente que habitaba la costa del sureste ibérico, las Islas Baleares y la costa de Orán. Aquí vemos bueno, pues que de Orán, Argel, pasamos prácticamente por Ibiza y Mallorca hasta Cartagena, Denia, etcétera. Es decir, que realmente era bueno, una orilla enfrentada a la otra con todo lo que supone, ¿no? De conexión no solamente para la economía, sino también pues, para compartir elementos decorativos, etcétera, ideas, ¿no? También si nos referimos a la parte del cristianismo primitivo. En la zona en la que estamos trabajando, bueno, pues nos interesa principalmente estudiar esta conectividad a través de lo que sabemos hacer mejor, que es la prospección arqueológica y el estudio de los materiales. Nos hemos centrado principalmente en la zona costera de Tipasa, entre el yacimiento de Tipasa protegido por la UNESCO desde el 82 hasta el mausoleo real mauritano, ¿no? Que bueno, pues intentamos cubrir toda esta franja costera. Nos mueven también la colaboración con los colegas argelinos y la protección un poco del patrimonio arqueológico o la documentación de un patrimonio prácticamente in extremis, no solamente debido al crecimiento exponencial urbano de la propia ciudad de Tipasa, muy relacionado con el crecimiento de Argel, sino también, bueno, aquí lo podemos ver un poco mejor, ¿no? Esto es una serie de capturas de Google Earth donde vemos cómo va creciendo toda la ciudad, principalmente hacia el este, dejando toda esta punta de aquí, que es donde se encuentra el núcleo de la ciudad romana, aunque la ciudad romana se extendía también bajo el suelo de la ciudad actual. También hay importante peligro, ¿no? de riesgo marítimo. Es una cuestión que han estado estudiando los colegas de IAMINA y del proyecto hermano, Marea, ¿no? Pues mapeando un poco las zonas de retracción y avance costero, que bueno, pues, pone un peligro en un patrimonio, la verdad es que bastante impresionante. Aquí vemos un gran horno de cal que seguramente funcionaba en época
en época tardía y que estaba muy en relación también con el comercio, ¿no? Y con el establecimiento de puestos comerciales en el entorno de la ciudad que, pues que viajaban hacia las costas de la península ibérica. Nuestro trabajo, pues en la zona se basa también en muchos de los datos que se recogieron durante época colonial francesa, como he dicho, pues el Atlas de Giselle, las excavaciones de Bagadès, sino también pues los trabajos referenciales de Philippe Levé realizados en los años 80 más en relación con el territorio de Cherchell, la capital de la provincia romana de Cesarea Mauritana. Lo que hemos desarrollado, ha sido una pequeña prospección en la que hemos desarrollado prácticamente una campaña y media, ¿no? Una campaña de trabajo de campo y estudio de materiales y, pues otras aproximaciones de teledetección, etcétera, en este terreno ampliado en la que no voy a entrar en este momento. Hemos prospectado por el momento 3 pequeñas zonas, basándonos principalmente en las zonas más costeras, aunque realmente nos hace falta realizar mucho más hincapié en los territorios más internos, más cercanos a lo que vemos aquí, al mausoleo de la Real Mauritano, también llamado en francés la tumba de la Cristiana, ¿no? También es interesante, ¿no? La conceptualización. La tumba de la Cristiana se basa simplemente en que tiene unas grandes puertas, ¿no? De estilo helenístico, y esas puertas pues tienen, claro, como 2 maderos cruzados que a los cristianos les recordaba una cruz. Hemos realizado estas 3 zonas de prospección. Intentamos cubrir diferentes zonas y trabajamos pues en el estilo mediterráneo también, heredero de los colegas holandeses en proyectos en Molise, el Agropontino, etcétera, donde hacemos bastante hincapié no solamente en la documentación de los sitios arqueológicos, sino también en qué es lo que sucede entre estos sitios, ¿no? Intentando, pues a través del material off-site, intentando documentar el uso de toda esta zona, pues desde época prácticamente prehistórica hasta época colonial francesa, donde pues localizamos incluso materiales relacionados con la explotación de las granjas coloniales francesas. Intentamos cubrir una gran diversidad de terreno, aunque por el momento geográficamente la prospección está bastante constreñida, pero ya esto da una idea, ¿no? Pues de la diversidad paisajística y de recursos que encontramos en esta zona. Podemos ver pues el crecimiento exponencial de la zona urbana de Tipasa, la importancia, ¿no? De las zonas costeras para la extracción de material pétreo para la construcción de la ciudad, de los mausoleos, etcétera, y pues de los terrenos agrícolas o otras estructuras todavía conservadas como ese sistema de cisternas. Esta primera fase de trabajo lo que sí que nos ha permitido es la localización de un buen número de materiales y de yacimientos de diferentes épocas, como veremos más ahora, pero siempre lo traigo a colación, sobre todo pues para reseñar la necesidad de continuar avanzando en este trabajo, intentar cubrir diferentes espacios para evitar los muchos sesgos, ¿no? De los que podemos ser deudores. Obviamente hay una tipología de yacimientos de muchos tipos, principalmente lugares de ocupación de época romana, tardorromana, combinación de sitios productivos y de ocupación, zonas principalmente productivas como estos grandes hornos de cal, las cetarias, viveros de pescado y las canteras de material. Una de las cuestiones que nos interesa desarrollar en el futuro cercano es precisamente, ¿no? la modelización de estos territorios y la comparación entre el uso del paisaje, las estrategias de explotación agrícolas, económicas, también de las infraestructuras de puertos similares a las que se han realizado, por ejemplo, en Túnez con David Stone de la Universidad de Michigan, ¿no? Por ejemplo, intentar explotar esas líneas de trabajo. Lo que hemos intentado hacer también desde el punto de vista de la cultura material es la modelización cronológica de los yacimientos, para ver un poco qué es lo que sucede, en qué momentos se ocupan, qué dinámicas internas tienen y que podamos comparar pues, con algunos de los datos que ya conocemos pues, de las prospecciones realizadas en la zona de Águilas, Cartagena, etcétera. Bien.
La cultura material, que es una parte muy, muy importante de nuestro trabajo, ¿no?, de la que se ocupa Alejandro Quevedo, es la que nos permite, bueno, pues modelizar toda esta serie de secuencias, ¿no?, tanto desde el Neolítico hasta prácticamente el final de la colonización francesa, pasando por los periodos romanos, los más representados en nuestra prospección, pero también pues, materiales época helenística, otomanos, etcétera. Bien, a través del estudio de la cultura material podemos intentar pues, rediscutir algunas de las cuestiones que ya se habían puesto sobre la mesa, pero bueno, en esta vez con nuevos datos, como por ejemplo, bueno, pues realmente la presencia prerromana, y lo prerromano es todo lo que sucede antes de la creación de la provincia de Mauritania cesariense en el año 40 por Claudio, pero bueno, también qué es lo que sucede con los reinos mauritanos, númidas, etcétera, con la presencia helenística y también con la presencia púnica, que conocemos prácticamente pues, a partir de, no tanto de las fuentes, sino de la bibliografía y de la literatura más, bueno, de mediados del siglo XX, ¿no?, que identifica bueno, pues elementos aislados prácticamente, como esta tumba púnica del siglo VI en el puerto de Tipasa, pero de la que no conocemos realmente nada. Nosotros, bueno, con los trabajos que estamos haciendo, pues tenemos al final el trabajo de prospección, esto es lo que produce pequeños fragmentos de cerámica, ¿no?, como este fragmento de una ánfora binaria de Ibiza, que hasta el momento, bueno, pues se había interpretado como cerámica de asas engrosadas, ¿no?, cuando realmente son producciones relacionadas con el transporte y el consumo de material y de vino producido en Ibiza, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña parte del trabajo en la que intentamos pues, reestudiar mucho de lo que ya se ha publicado, etcétera. Y también, bueno, pues ver cómo materiales, pastas de la península ibérica empiezan a llegar a esta zona desde época romana y que se mantienen incluso en uso hasta época medieval, como por ejemplo estas pastas, ¿no?, de la zona de Cartagena, que empezamos a ver en la cerámica, nuevas producciones que se están tipologizando, ¿no?, como de época romana, como la cerámica tardía de época mauritana, pero que también continúan apareciendo en la costa argelina incluso hasta la Edad Media. Bien, esto sería, por ejemplo, un poco la representación, ¿no?, de los diferentes materiales, incluso de época otomana, que encontramos en algún lugar concreto. También interesa mucho pues, observar esta forma de compartir no solamente cuestiones económicas, ¿no?, sino también pues, tradiciones estilísticas, decorativas. Esto es uno de los elementos que hemos podido trabajar hasta ahora, ¿no?, como este tipo de decoración pintada incisa que encontramos tanto en Tipasa, Cartagena, la villa de Portmán, y que parece ser bueno, pues un elemento que se desarrolla precisamente en las dos orillas del Mediterráneo en esta zona. Al final, bueno, lo que nos ayuda a este trabajo es pues, a discutir un poco cómo la cerámica puede, o el material cerámico, entre material de otro tipo, bueno, pues puede ayudarnos a discutir o a traer a colación las conexiones entre ambas orillas y en diferentes relaciones, como por ejemplo, bueno, pues el comercio de muchos materiales de los que no tenemos constancia, como por ejemplo maderas nobles, animales, esclavos, ¿no?, pero junto a estos cargamentos pues viajaban otros materiales de consumo que todavía podemos localizar, como este tipo de lucernas producidas en la zona de Tipasa, ¿no?, y que además conocemos muy bien pues, por las leyendas, ¿no?, de este marketing romano, donde se decía compren lucernas de amenes, que aparecen bueno, pues, de forma masiva en Ibiza, en la península ibérica, etcétera. Lo que intentamos, bueno, pues es intentar, con este estudio de la cultura material, es modelizar un poco, bueno, pues, tanto las tradiciones locales de consumo o no, principalmente mediatizadas por el consumo de material de África proconsular, pero bueno, si evitamos, digamos, este momento, por ejemplo, la sigilata africana, ¿no?, que es, digamos, que tiene un pico de consumo a partir del siglo I a.C., empezamos a ver, bueno, pues otro tipo de conexiones muy interesantes, como el consumo de material del norte del Mediterráneo, pero también el desarrollo de las propias tradiciones locales y de los materiales locales, como esta cerámica de época cerámica mauritana,
cerámica mauritana de consumo. Y bueno, lo siento por los títulos que se ven un poco aquí sobre expuestos, pero también, bueno, pues lo que intentamos es ver qué es lo que pasa, ¿no?, entre estas dos orillas del Mediterráneo, Tipasa, la zona de Cartago Nova, zonas que entran dentro de la órbita del mundo romano en momentos muy diferentes, ¿no?, como el 209 a.C. o el 40 después, pero que en realidad acaban teniendo una serie de dinámicas muy similares, ¿no?, que bueno, nosotros podemos ilustrar, pues, en el caso de Tipasa, en función de la cultura material que venimos recogiendo, y en el caso de Cartago Nova, pues con otros índices, ¿no?, que han estudiado otros colegas, ¿no?, como el hábito epigráfico, ¿no?, que se desarrolla en este momento, o el hallazgo de pecios en la zona de Cartagena. Y ya simplemente para concluir, yo creo que es también importante reflexionar un poco sobre la posición de nuestro trabajo dentro del ecosistema de investigación argelino, muy difícil en comparación, pues, con otras zonas como Túnez, Marruecos, etcétera, y donde nos situamos, ¿no? Nosotros somos un proyecto internacional, Tipasa, Traffic, que se desarrolla junto a una institución nacional como el Centro Universitario Mosley Abdellah. Tenemos, bueno, pues otros también más relacionados, digamos, con el pasado más reciente, ¿no?, como el proyecto Arqueofi, que se desarrolla en Tipasa también, pero en este caso dentro de la propia ciudad romana, y donde vemos, bueno, pues obviamente la relación política entre el desarrollo de estos proyectos arqueológicos con el interés todavía colonial, ¿no?, del mundo francés, bueno, pues con la cultura de este país. Vemos, por ejemplo, este proyecto de los colegas, para una serie de 2 años, tiene, bueno, pues un apoyo muy importante de la embajada francesa, de una gran cantidad de dinero, bueno, que se acaba materializando, bueno, pues en una línea de trabajos de otro tipo muy diferente, bueno, pues a la que podemos tener nosotros desde la península ibérica, apoyados, pues, como los colegas del CENIE que trabajan en Tigenif, bueno, pues con apoyos mucho menores del Ministerio, PALARC, etcétera, ¿no? Pero bueno, también un elemento a discutir, sobre todo dentro del momento político actual entre España y el gobierno argelino. Otros colegas, por ejemplo, de la Universidad de Alicante, ¿no?, pues han intentado establecer estos vínculos también un poco más desde el punto de vista de visiones comparativas, ¿no?, tanto desde la etnobotánica, historia, cultura literaria, etcétera, por no hablar de la importancia, ¿no?, que se da a la figura de Cervantes, tanto en Orán como en Argel, etcétera. Entonces, bueno, también es una cuestión para nosotros ciertamente novedosa, porque llevamos trabajando desde ahí poco tiempo, pero en la que nos gustaría profundizar también en el futuro. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención. Como hasta ahora hay turno para una pregunta, pero a diferencia de hasta ahora tiene que ser simple. Sin mucho trasfondo, eso lo dejaremos para el debate, pero adelante, Bea. Yo me preguntaba si dentro de este proyecto tenéis pensado también excavar un yacimiento de la población de Numidia / Mauretania local, y ver qué dinámicas desde pues a largo plazo, ¿no?, desde el inicio a lo mejor del asentamiento, cómo se conectan o qué tipo de relaciones se pueden ver a nivel local en zonas domésticas y demás en un asentamiento de este tipo, pues púnico, romano, sí, otomano, etcétera, ¿no?, que sí, sería interesante. Hombre, a nosotros principalmente lo que nos gustaría es poder estudiar todo esto desde una perspectiva regional y localizar realmente ese mundo a través de la prospección. En ese sentido, excavación arqueológica para nosotros es difícil en este momento, prácticamente imposible, ¿no?, políticamente hablando, pero sí que es una de las cuestiones que está detrás de la extensión del proyecto a la zona de Orán, donde nos interesa la ciudad de Siga, ¿no?, que la ciudad de Siga sería, bueno, pues la sede del rey Sfax, y donde, bueno, pues yo creo que sí que se localiza de una manera un poco, bueno, mucho más clara, ¿no?, pues toda esta sucesión de fases, también desde época númida hasta época romana y medieval. También
muy relacionada con la cercanía a la península ibérica. Cuando Escipión se movía, cuando se movió a la corte del rey Sfax, hablaban de que iba desde Cartagena, estaba con el rey y volvía en el periodo de una semana. Es decir, que la relación ahí es importante. Yo creo que esa fase nos interesa mucho y esperamos poder desarrollarla más en la zona de Siga. Si alguien tiene muchísimas ganas, podemos permitirnos una pregunta. Ha sido muy bien, Bea. Pues nada, Jesús, gracias.